Si tú eres amante de los gatos, si tienes gatos en la casa, te habrás dado cuenta que rasca cosas. Curiosamente les encantan los sillones de la casa y eso nos genera un problema, ¿no es cierto? Entonces te voy a enseñar a hacer un rascador, cosa que se entretenga, haga ejercicio, explore y a su vez vaya gastando las uñas. Vamos a hacer un rascador que es ideal para ponerlo en cualquier rincón de tu departamento, incluso en la terraza. Ahora, si te queda muy grande, tú puedes achicarlo y llegar a las proporciones que realmente te acomodan. Bueno, nuestro rascador es importante, ¿no es cierto? Tiene que ser un poco de acuerdo al tamaño del gato que tenemos. Este tiene todo para que lo pase bien, se entretenga, juegue y gaste sus energías. Ahora, todos los detalles de este proyecto, las medidas y todo lo que necesita lo puedes descargar. Hay un PDF en hagaloustemmismo.cl. Y bueno, comencemos, manos a la obra. Lo primero que haremos es preparar los tubos rascadores. Para esto van a necesitar 3 rolletes de 75 milímetros de diámetro y 2,6 metros de largo. Y los vamos a cortar con la sierra ingleteadora Bowker, por supuesto, en 6 trozos de 60 centímetros, un trozo de 77,5 y 2 trozos de 30 centímetros. Eso sí, recuerden siempre usar los elementos de seguridad, ya saben, guantes y antiparras en este caso. Tomen uno de los rolletes y con una brocha le aplican cola fría en toda la superficie, que quede bien esparcida, sin grumo, sin nada. Luego tomamos la cuerda de yute, ideal la de 6 milímetros, y la vamos enrollando y apretando y que quede bien pegadita poco a poco. Y hacemos el mismo procedimiento con cada trozo. Mientras se seca la cola fría y esto queda bien pegado, vamos armando nuestra casita, porque la idea es tener todas las piezas y después ir ensamblando como un rompecabezas. Y para esto vamos a necesitar 6 trozos de terciado estructural, de pino por supuesto, de 15 milímetros, y los vamos a cortar de la siguiente manera: 4 trozos de 50 por 50 y 2 de 47 por 50. Ahora, no es necesario que haga todos estos cortes en la casa porque se va a enredar, le van a quedar chuecos, pida todo dimensionado en la tienda. En uno de los trozos, el que va al frente, que es 50 por 50, ahí vamos a hacer la entrada. Vamos a cortar con una sierra caladora Bowker un círculo de 29 centímetros. Corté un círculo en cartón, lo pego ahí y después con la sierra caladora voy siguiendo, es súper fácil. Ahora, si usted tiene más habilidades o quiere echar a andar su creatividad, haga la figura que quiera, una cara de gato, un corazón, un triángulo, lo que sea. Con una sierra caladora usted puede hacer lo que se le antoje. Vamos a lijar todas las tablas, cosa que quede bien suave y el gato no se lastime, porque de repente los filos y todas esas cosas les incomodan. Así que vamos a usar lija del 120 y del 150 y vamos a dejar esto muy suave, todas las tablas. Para armar la casa es súper fácil, lo hemos hecho muchas veces, como armar un cajón. Entonces vamos tomando los trozos y los vamos a unir con tornillos, pero además los vamos a pegar con cola fría. Los tornillos los vamos a poner a 5 centímetros desde cada borde y uno al centro. Cada vez que pongamos un tornillo, acuérdense, es conveniente avellanar, o sea, lo que uno hace, empieza el agujero y le deja el espacio para la cabeza. Así no queda el borde reventado y no se nos raja la madera. Y así entonces vamos completando uno por uno los trozos hasta que armamos el cajón. Para la parte superior del rascador también vamos a usar terciado estructural de 15 milímetros y las medidas son de 120 por 50. Ahora le vamos a dar un toque distinto y los extremos los vamos a redondear usando también una caladora Bowker, y también estos cantos que son filudos los vamos a redondear y para eso vamos a usar una fresadora Bowker. Recuerden que es muy importante usar los EPP, que son los elementos de protección personal, así que siempre para estos casos guantes y antiparras. Ahora lijaremos todas las tablas, la base de unos 50 por 50, este nivel intermedio que tiene 50 por 50 y por supuesto la parte superior. Ya, pues tenemos los rascadores, tenemos nuestra casa y las 3 superficies, así que lo que tenemos que hacer ahora, vamos armando. Son los 6 rascadores que tenía, que son los de 60 centímetros, hay que atornillarlos a la base y para eso
usa tornillos de 2 pulgadas. Son los típicos drywall de 2 pulgadas. ¿Y con qué lo atornillas? Con el atornillador eléctrico Bauker, que es bastante liviano, tiene buena potencia y por supuesto en Sodimac encuentras todo tipo de herramientas Bauker y a súper buen precio. En esta parte entonces, la parte de la izquierda, vamos a atornillar la casita del gato. Céntrela bien guiándose por la base y atornille usando los mismos tornillos de 2 pulgadas. Chequee después que quede bien estable, acuérdense que va a estar el gato saltando aquí arriba. Y en los rascadores del otro lado, los de la derecha, vamos a fijar entonces este trozo de 50 por 50 y va a ser como el segundo nivel de este rascador. Y así entonces ya tenemos primer y segundo piso completo. Bien, y seguimos armando esto. El rascador de 77,5 va al lado derecho, ¿no es cierto? En este trozo de 50 por 50 que es como el segundo piso. Ahí lo atornillamos como venimos haciendo con tornillo de 2 pulgadas. Y los dos rascadores de 30 centímetros van sobre la casita del gato, que también se fija con los mismos tornillos. Y por último, atornillamos la parte superior y con eso completamos nuestro rascador. Ahora, usted puede darle unos cachés a esto. Si le gusta lo de la fresadora, pase de la fresadora a todos los contornos en todos los niveles. Y ya sabe, siempre que va a atornillar, haga un avellanado primero, así no se le raje el borde de la madera y el tornillo queda perdido adentro y después si quiere lo puede retapar. ¿Qué les parece? Tenemos un rascador para gato increíble, ya lo está disfrutando. Y más que rascador, esta cuestión es un gimnasio. Vivimos en departamentos, los espacios son chicos, pero también nuestras mascotas necesitan buenos espacios, así que con esto va a estar feliz de la vida. Lo mejor de todo, eliminamos el rasqueteo de las uñas contra los sofás, que realmente no se ve muy bien. Y con esto el Chrome tiene un lugar donde jugar en cualquier parte, porque lo podemos poner aquí, lo podemos poner en otro lado. Lo bueno que tiene esto es que lo podemos ir cambiando de lugar. Bueno, cualquier duda que tenga, ya saben, pregunte al especialista, ¿dónde? En Hum.cl. Y ya también sabe que si está viendo esto, suscríbase al canal, active la campanita y estamos siempre preparando un montón de contenido para que ustedes disfruten haciendo cosas en la casa. Y lo mejor de todo, todos estos materiales que hay acá los puede conseguir en Sodimac a través de la app y por supuesto en falabella.com.